Hola, bienvenida al vídeo de culturas desconectoras. De hecho, si nos hacíamos esta pregunta en el vídeo anterior de ¿qué ha pasado? ¿Qué nos ha pasado? Si necesitamos la conexión para ser nuestra mejor versión, si hemos evolucionado para conectar, si biológicamente, psicológicamente, moralmente, a todos los niveles hemos evolucionado para conectar. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado para que no tengamos esa conciencia de la conexión mayormente en esta época en que vivimos en nuestra sociedad? ¿Qué hay ahí que no funciona? De hecho, para poder conectar, para poder sentirnos conectados, hay algo fundamental en esa parte de conexión con naturaleza, conexión con uno mismo, conexión con la comunidad humana. Es que realmente necesitamos para conectar que desde la comunidad humana se cree de alguna manera un cáliz de amor, un espacio conector seguro, a salvo, acogedor, amoroso, de escucha, que nos sostenga cuando, como esos gusanos plumero sacan sus plumas y se despliegan, cuando nosotros empezamos a emerger y a conectar con el mundo y a descubrir toda esa maravilla, que haya alguien a nuestro lado que nos coja de la mano, literal y metafóricamente, y nos sostenga y apoye esa conexión. Cada una de esas pequeñas conexiones que vamos estableciendo para que, como comentábamos antes, pasen a ser de hebras a hilos y de hilos a cuerdas. Es fundamental que haya una mano, unas manos, cuantas más mejor, una oreja, 2 orejas, cuantas más mejor, que haya una comunidad, que haya una tribu, del número de personas que sea, en el lugar que sea, de la procedencia que sea, pero que de alguna manera creen un cáliz para nosotros que nos sostenga en esa conexión. De hecho, la conexión para nosotros ha sido la base de nuestra supervivencia como especie durante muchísimo tiempo. Uno de mis mentores más queridos, John Young de Shields, nos contaba cómo él estaba con los bosquimanos. Precisamente él va a menudo allí, cada año al menos va por allí de viaje, y estaba en el Kalahari con un grupo de bosquimanos y veía a un bosquimano anciano, a un elder, que se llama en inglés, con un grupo considerable de niños y niñas de diversas edades, y les comentaba que les contaba que les iba a explicar una historia. Estaban todos los niños ahí atentos a esa historia, a escuchar. Y de hecho la historia era muy sencilla y muy corta. Todas las historias empiezan con eras una vez. Esta casi empieza y acaba con eras una vez. Eras una vez, hace mucho tiempo, los leones mataron a muchos de nosotros. Los leones mataron a muchos de nosotros. Y eso lo contaba ese anciano bosquimano con todo el amor, con toda la tranquilidad, con toda la luz y toda la conexión posible con él mismo, con esos niños y
con su entorno donde también están los leones, porque ellos aprendieron a estar conectados y a mantener esa conexión, sobre todo a mantener esa conciencia de la conexión, y lo han seguido sosteniendo como comunidad, como tribu. Precisamente es lo que permite esa conciencia de la conexión con el lugar en el que viven, esa conexión tremenda con todo el ecosistema, con toda la ecología del lugar y de los seres, de los otros seres no humanos que viven allí, juntamente con toda la conexión de tribu que tiene lugar ahí, que les permite sobrevivir. No solo sobrevivir, sino medrar, ser felices, resplandecer, ser su mejor versión en un lugar en el que la mayoría de los occidentales, si no es con varias escopetas y demás, sería incapaz de pasar ni una sola noche. Un occidental, claro, un occidental. ¿Por qué? ¿Por qué los occidentales, las occidentales, nos sentimos tan desconectados? Volvemos a la pregunta, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado si los bosquimanos y si todas esas tribus saben crear, mantener, sostener esa conciencia? Si hemos evolucionado para ello, si estamos biológicamente preparados para ello. Si de hecho cuando venimos al mundo está en nosotros conectar con todo. ¿Qué ha pasado? Ha pasado que vivimos arrastrando y acumulando un trauma histórico tremendo basado en divide y vencerás. Un divide y vencerás romano, pero no solo romano. Un divide y vencerás de conquista, de lucha, no de conexión, no de comunidad, no de cáliz de amor, precisamente. Y en el momento en que desmembramos todas esas tramas de conexión entre la propia comunidad y con su lugar, con sus historias, con sus tradiciones, con su entorno, perdemos el valor, le quitamos valor a todo el resto de seres que no humanos que conviven con nosotros, desacralizamos, desencantamos el mundo, y eso nos ha ido sucediendo. No es una cosa de los últimos 20, 50, 100 años. Esto es algo que se ha ido acumulando con el tiempo. Se ha ido acumulando con el tiempo y ahora quizá es nuestro camino abrir los ojos y poner conciencia en eso. Y de la manera que podamos y sepamos ir haciendo un proceso de recordar, de cambio, para ese poder del que hablamos, ese poder animal. Ese poder animal es un poder con. Y en nuestra sociedad hemos estado durante muchísimo tiempo asentados en un poder contra, un poder sobre, que es más o menos lo mismo. Y si os fijáis, cuando utilizamos el poder con, es un poder interno, es un poder en relación, es un poder que no resta, sino que suma, multiplica, porque precisamente se basa en las interconexiones. Nos encontramos con esa conexión con la naturaleza y con una integración sensorial en el que todos nuestros sentidos están activados y en uso en su forma más óptima, plenamente, e integrados entre ellos, frente a ese poder contra que nos lleva a un desequilibrio sensorial controlado. Cada vez más, si os fijáis, pues
ahora esto lo estáis viendo en una pantalla. Por suerte, gran parte de esta aventura, aunque haya pantalla a veces por en medio porque lo estamos haciendo online, pero las prácticas que se proponen no requieren de mirar una pantalla, la mayoría de ellas, y otras simplemente es para aprender a hacer algo y luego ya soltar la pantalla. Precisamente ese desequilibrio sensorial controlado está muy basado en la vista. En la vista. Y en un tipo determinado de vista, del que ya hablaremos cuando entremos en ese mundo. Poder con integración sensorial, poder contra o poder sobre desequilibrio sensorial controlado. Poder con es una seguridad somática, es sentirnos seguras y a salvo en nuestro propio cuerpo. En nuestro propio cuerpo es no huir de él, no huir de nuestras emociones, no huir del malestar físico y del malestar emocional y irnos a la mente, irnos rápidamente a la mente como refugio. Yo soy la primera que lo ha hecho durante muchos años y todavía lo sigo haciendo. Es un camino de recordar. Pero un poder con se sostiene en una seguridad somática. En eso, en sentirnos bien, a gusto, seguras y a salvo en nuestro propio cuerpo, en el cuerpo que somos. Y en pleno esplendor, frente a un trauma intergeneracional del poder sobre, que precisamente lo que conlleva es eso, es que, sobre todo ya en la edad adulta, la tendencia sea a huir. Cualquier malestar emocional o físico, como mueve muchísimo a nivel traumático de nuestra propia infancia, de nuestros ancestros, de la sociedad, etc., lo que hacemos es escapar. Un poder con nos da creatividad y colaboración en las relaciones, nos da curiosidad y autorreflexión, nos da una conexión y una conciencia sentida, frente a un cinismo, a unos juicios, a unas adicciones, a unas expectativas, a un miedo a lo desconocido, que el poder sobre de lo habitual en la sociedad occidental nos ha venido aportando durante mucho tiempo. Y finalmente el poder con nos permite desplegar historias de el ser en relación, de diversidad, de incertidumbre, está en el corazón. De hecho, estas épocas que estamos viviendo actualmente son precisamente de muchísima incertidumbre, de ayudarnos a colocarnos en ese poder con, en ese estar desde el presente, estar desde el corazón, que nos cuesta. Nos cuesta porque, como comentaba, huir hacia la cabeza es más fácil, sobre todo cuando duele. Pero estas épocas nos están trayendo mucho de esto, de presente, de incertidumbre, que a fin y al cabo es la propia vida, el propio fluir de la vida en el que está asentado. Y por supuesto una participación sentida en la danza del ser, de nuestro ser, con humanos y con no humanos. Esa interconexión completa con el resto de la vida, con nosotras mismas, con la comunidad humana y con la comunidad no humana. Frente a historias de patriarcado, de dominación, de colonialismo, de opresión, de capitalismo y del ser, de nuestro ser como separado, totalmente separado de todo el resto. Poder con, poder contra, poder sobre. ¿En qué tipo de cultura, entonces, querrías vivir? ¿En una conectora? ¿En una desconectora? Y poniendo la conciencia en qué tipo de cultura ya
te encuentras inmersa. ¿Cambiarías algo de la tuya? Compártelo en el foro, escríbelo en tu cuaderno. Te leemos, te escuchamos, te sostenemos. Muchísimas gracias.